Para mí esto es una habilidad muy, muy interesante que tenemos los humanos de hacernos preguntas. La realidad es que las respuestas no las tenemos nosotros, las respuestas están afuera. Y para mí es bueno hacernos cargo de las preguntas, anotarlas e animarse a buscar las respuestas. Y animarse a ir a buscar las respuestas es animarse a encontrarse las respuestas que están. Y esas pueden ser que nos gusten, pueden ser que no nos gusten, pero hay algo muy lindo que sucede cuando uno se encuentra con un otro, cuando le presta atención a esa información que está fuera de nuestra cabeza. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. Si vos sos un profesional avanzando en tu carrera, quizás quieras trabajar remoto. Todas las semanas mando un email con búsquedas de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío. Son búsquedas no técnicas de 15 áreas distintas, tanto en español como en inglés. Así que si quieres recibir el próximo, anótate el enlace en la descripción de este capítulo. Estabas escuchando a Julia Mensa. Julia es cofundadora y CEO de Nunatak Biotech. Con títulos en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, ella estudió en París y completó un posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho. Desarrolló un proyecto muy innovador de predicción de incendios forestales con inteligencia artificial, lo que eso le consiguió una beca para ir a Singularity University. Con experiencia en los sectores público y privado, ella se especializó en innovación y desarrollo empresarial. Julia lidera Nunatak, una startup de biotecnología que ofrece productos para mejorar sosteniblemente los rendimientos de los cultivos y adaptarse al cambio climático. En esta conversación hablamos de cómo es emprender una startup de biotecnología, los desafíos de cambiar de carrera de industria, cómo se fue abriendo las oportunidades y cómo piensa los desafíos al muy largo plazo que tiene por delante. Vamos con Julia y cuando termines, contame qué te pareció este capítulo. Hola Julia, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Hola Maggie, gracias a vos. Es un placer estar acá. Lo mismo digo, vamos por la primera pregunta de hoy, que es, hay mucha gente escuchando este podcast, claramente se llama Tiene que haber algo más, es porque hay personas que la están pasando mal o que todavía no encontraron el lugar de trabajo o personal ideal para ellos. Y quiero que me digas, ¿cómo pensás vos que se puede hacer un proceso para las personas que saben que quieren salir de ahí, que tienen ideas, pero no saben bien cómo ordenar todo este camino? Bien, gran pregunta. Primero, sacarle, por así decir, el plástico a esa idea que uno tiene y empezar a mirarla, ponerla en el centro de un cuaderno, de lo que cada uno utilice como herramienta para darle forma a eso que uno quiere. Y me parece primero es como, enfrentarse a esa idea, como primer punto es eso, como sacarle la quizás desconfianza que puede uno a veces tener respecto a lo que, porque uno dice, sería muy loco que cambie ahora, que tengo, no sé, un mejor sueldo o dejar esto por tal oportunidad. Y eh, creo que uno de los análisis que está bueno que a veces hago es como, ¿qué pierdo si encaro este proceso? Entonces, primero como aceptar eso que nos gusta y queriéndolo y decir, bueno, quizás no quiero que se me pase esta vida sin abordar eso, digamos, quiero que pase en esta vida, tipo, como quiero que pase ahora o le quiero dar forma. Y esa forma para mí tiene que ver con comprometerse con algo que uno quiere, con comprometerse, o sea, trabajarlo, o sea, realmente eso que pueda parecer medio loco, darle forma en un papel, a empezar a hablar con personas de este tema, empezar a nombrarlo, punto uno, o sea, primero siempre parece más íntimo, luego empezar a compartirlo con círculos, digamos, con círculos de confianza, y empezar a, a verbalizar qué es lo que uno quiere hacer. Y después diría armar un plan con mucha investigación. Creo que hoy también hay mucha información disponible
y tenemos ya sea los celus, compus, computadoras al acceso, y creo que siempre podemos encontrar un momento para darle forma a eso, ya sea desde viendo documentales, escuchando podcasts, hablando con personas y, y primero hacer como un abordaje, como un análisis del estado del arte de esa idea y darse cuenta que uno posiblemente no está solo queriendo hacer eso que uno quiere, sino que hay un montón de otras personas. Y bueno, y después haciéndonos preguntas concretas respecto a la forma que uno le quiere dar a esa idea, a ese proyecto. Y, y bueno, ya medio como un trabajo de investigación concreto, como bueno, me hago una pregunta, voy, ¿cómo respondo esta pregunta? Salgo afuera a buscar y sistematizando un poco la información para que vaya, no sé, cayendo y que también resulte de alguna manera luego ya inevitable, simple avanzar en eso, porque ya hubo todo un camino y un recorrido, que escuchaste otras historias, que escuchaste otros caminos, que viste que era viable, y que incluso viendo que no era viable, que gente se animó igual a hacerlo, como sacándole un poco el tabú. Y sobre todo esto, creo que con otros, tipo conociendo a otros que vayan por ese camino. ¿Cómo te diste cuenta vos que te interesaban los océanos? Bueno, estaba cursando una beca de Singularity University, me acuerdo que estaba en mi casa, yo en ese momento vivía en Córdoba, capital, era una clase virtual y escuché a un emprendedor sumamente interesante que se llama Dan Ettenberg, que tiene una empresa vinculada a cuestiones espaciales y cohetes. Y él contaba como ingeniero cómo en un momento de su vida decidió, no sé, enfrentar eso que él tanto quería. Y, durante toda esa beca para mí fue muy reflexivo. O sea, yo escuchaba una historia y me quedaba 1 o 2 días pensando en esto y me pasó que me di cuenta que yo estaba de alguna manera esquivando algo que yo intuía hacía tiempo que era por ahí, que quería hacer algo vinculado a entender las problemáticas de océanos. Y, y bueno, y eso fue conocer una historia que a mí me permitió decir, ok, si esta persona súper talentosa decidió dejar todo para enfocarse en lo que quiere y hoy está armando una empresa que parecía imposible que se genere, me animó a decir, bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad, o por así decir, como pensar que yo me dé cuenta de qué es lo que quiero, es una oportunidad muy buena que tengo. Entonces, a partir de eso lo que hice fue empezar en relación también a la pregunta que me hiciste respecto a los procesos, empecé a tener un plan, un método. Dije, bueno, ok, me gustan los océanos. Bien, la problemática de océanos realmente es un océano porque es enorme, se puede abordar desde un montón de lugares. Entonces empecé a investigar sobre problemáticas vinculadas a los océanos, desde acidificación, desde extinción de ciertas especies, pesca ilegal, plásticos, bueno, una serie de problemas vinculados, todos ambientales, todos vinculados a cuestiones ambientales, que es lo que más me sensibiliza, lo que más me atrae en cuanto a abordar. Y a partir de ahí, luego de entender algunas problemáticas, empecé a mapear actores, empecé a pedir reuniones por LinkedIn, veía un podcast y luego escuchaba un podcast y empezaba a seguir a la persona, miraba una película y empezaba a ver la historia de la persona que estaba detrás y un poco de esa, o sea, y de esa manera fui de alguna manera desmenuzando eso que es una idea que para mí era loca, porque yo nací en una ciudad que está bordeada de montañas y decía, ¿por qué me gusta tanto el mar si nacida y criada en un lugar súper distinto a ese ambiente? Y bueno, la realidad es que le fui dando forma, digamos, le fui dando forma eh,
haciendo todo, levantándome un sábado a las 7 de la mañana y quedándome quizás, ni me daba cuenta, pasaban las horas, se hacían las 2 de la tarde y me decía, tengo que almorzar algo. Y le dedicaba un tiempo de trabajo a algo que simplemente era una intuición, de alguna manera, era una intuición que quería hacer algo por ese lado. Y el momento fue escuchando a otra persona. Está bueno, porque probablemente a muchos les pase esto de la intuición y yo creo que menos que más veces le hacemos caso y empezamos a tirar de ese hilo, sino que es como, no, bueno, mejor me quedo con mi trabajo actual que me da el sueldo y estoy acá muy cómodo y ¿qué tengo que ver yo con un tema como que quizás no está directamente vinculado? Entonces acá tenemos un buen ejemplo de cómo empezar a tirar de esa curiosidad. ¿Cómo dirías vos que vos ahora estás en una industria que es muy de largo plazo, que va a llevar mucho tiempo hasta que la ciencia avance y la tecnología se vuelva producto y se use y tenga impacto a gran escala? Entonces, ¿cómo pensás vos ahora la relación entre tu día a día del trabajo y los objetivos grandes más de formato de visión? Están muy vinculados. Por un lado, por el rol que ocupo en una tag biotech, soy CEO y el rol que ocupo está muy vinculado a la visión estratégica y el largo plazo, en el sentido en que de alguna manera me siento responsable de la construcción de esa visión o de la claridad en la comunicación de esa visión. Y al mismo tiempo, a veces las obligaciones más urgentes se comen esta posibilidad de ponerse a pensar fuera de la caja y decir, ok, si vinculo lo que estamos haciendo hoy con otra tecnología, con esto de decir, bueno, llevemos la innovación que estamos desarrollando un poquito más allá, a veces se vuelve complicado y un poco lo que intento hacer es tuve que tomar la decisión para que eso sea, dar espacios a pensar, o sea, tipo, me calendarizo a veces tipo un tiempo en el que quizás es pensar y trabajar sobre una idea, porque sobre todo en visiones más a mediano y largo plazo, respecto hacia dónde va Nunatak y qué queremos que haga y todo el potencial que tiene. Si no le dedico ese tiempo a que eso madure, macere y se trabaje, es muy complicado que el operativo, digamos, me termino, no sé, sumándome a reuniones, respondiendo mails o cuestiones más, por así decir, más cotidianas. Y la realidad es que una vez que uno se tome ese tiempo y ya está seguro, después el resto se hace mucho más simple. Es como la priorización de los objetivos en relación a esa visión son mucho más claros. Y también la comunicación, ya sea con mis socios como con el resto del equipo, también se vuelven de alguna manera más simples y, y también se construye en conjunto esa visión. Si no, no habría lugar para eso tampoco. Claro. ¿En qué te moldeó tener experiencias donde estudiaste en el extranjero? Bueno, muchísimo. Primero, cuando era más chica, estudié en la secundaria, fui a vivir a Brasil 2 meses y en una escuela técnica y estuvo muy bueno porque tenía, no sé, 15 años aproximadamente y, y vivía en otra familia y ahí entendí que primero esto, las oportunidades con las que había nacido no todas las personas lo tenían y que había que esto, adaptarse a un lugar nuevo, un medio nuevo, un barrio nuevo, familia nueva, idioma nuevo. Entonces hubo algo primero de tener que adaptarse al contexto. Segunda gran experiencia que tuve fue la oportunidad de estudiar en Sciences Po París un año. Y esto a mí me permitió entender,
Bueno, varias cosas. Primero, ubicar a Argentina en el mapa desde la visión de afuera, tipo, no nosotros viendo Argentina, sino cómo otras personas ubican a Argentina o no lo ubican y te preguntan dónde está o qué es. Y entonces hubo algo ahí de un sentido de realidad respecto a una mirada externa que me pareció súper interesante. Yo en ese momento estudiaba ciencia política y estaba estudiando en una universidad muy buena en ese rubro y estuvo muy bueno también percibir cómo se entendía esta disciplina desde un lugar externo, el vínculo de las instituciones y demás. Y un punto muy clave para mí fue que me metí, yo a Francia fui medio con el objetivo y la misión de explorar. Tipo, yo acá ya era bastante buena alumna, muy buena alumna, ya las materias las había probado y demás. Estaba buscando nuevas perspectivas, abordajes, y me metí en todas materias que jamás podría haber cursado acá en Argentina. Una de ellas, que ahora quizás ya sí, pero en su momento no, en 2019 no estaba, era políticas ambientales, y para mí fue muy revelador esa materia porque primero que hacíamos análisis de países, había personas de todo el mundo hablando de cuestiones climáticas y un abordaje también cómo los distintos actores que aparecen en la escena internacional se vinculan con las problemáticas ambientales. Ahí ya aparecían las startups, yo en ese momento estaba más desde el sector institucional, organizaciones internacionales más a nivel gobierno quizás, y estaba entendiendo todo desde esa lógica, bueno, cuántas emisiones emite un determinado país, qué políticas ese país está produciendo en relación a eso, y volví o sea, mis compañeros medían la huella de carbono, o sea, se medían ellos mismos la huella, tipo, entonces yo ya en ese momento dije, che, acá hay algo muy interesante a nivel conciencia también, porque fue muy estimulante ver esto, ver que en diferentes escalas esa problemática realmente estaba abordada de una manera distinta en ese país. Y yo eso un poco me lo traje a Argentina y dije, ok, dentro de las problemáticas que me interesan abordar, a lo que me quiero dedicar son cuestiones ambientales. Y, y de alguna manera creo que esa experiencia en el exterior me permitió abrir un poco más los ojos. Ahora, ¿cómo es para vos liderar una startup de biotecnología viniendo con tus estudios y tu background de ciencias políticas? Desafiante siempre, porque la tarea es desafiante. A su vez, creo que hay algo de hay algo de. A ver, para mí nada de lo que hicimos eh, nos define para hacer lo que queremos hacer necesariamente. O sea, no hay una relación directa entre lo que estudiaste, hiciste y lo que querés hacer. ¿Hay una relación? Sí, pero me gusta como tensionarlo un poco. Y en ese sentido, a mí me parece que me da un montón de herramientas. A mí me permite ver cómo nosotros hoy estamos trabajando, diseñamos soluciones para recuperar suelos que se encuentran degradados y a su vez eh, con, con el poder, por así decir, de microorganismos, ayudar a que cultivos se puedan generar y producir de manera más sustentable y eficiente. Eh, y eh, eso, que nada, puede ser a qué se dedica una empresa, en realidad está vinculada a una conversación quizás más global respecto a la problemática de suelos, respecto a, no sé, SDG o Life on Land Traducímelo, ¿eh? sí, sí, los objetivos de Naciones Unidas en relación o esas problemáticas grandes a nivel global que ciertas organizaciones y diferentes actores en diferentes niveles se juntan para abordar una determinada problemática, ya sea la biodiversidad, la degradación de suelos, la salinidad en suelos. Entonces, eh, para mí la herramienta que me dio un background más en ciencia política, en relaciones internacionales, creo que es esta lectura de identificar con qué actores puedo cortar algunos pasos y con qué actores
digamos, de alguna manera, dónde está el interés o la concentración de ciertos recursos o de ciertas tomas de decisión en un proceso, por ejemplo, de levantamiento de capital o de... sí, y desde ya de ser parte de una conversación global que en definitiva lo que está buscando es resolver un problema que no solamente puede resolver una startup, sino una serie de organizaciones a diferentes niveles, en diferentes lugares del mundo. A mí eso me gusta mucho también tenerlo porque si el problema fuese lo suficientemente simple para que desde, no sé, Buenos Aires, Argentina, lo resolvamos solos, no sería el desafío que a mí me gustaría estar llevando adelante, digamos, estar queriendo afrontarlo, digamos. Me gusta que sea realmente, que se nos escape a todos y tengamos que de alguna manera encontrarle la vuelta, tejer esas redes para que ese problema, para que los abordajes de ese problema vayan de alguna manera eh, generando algunas soluciones o reduciendo ese problema. Me da la sensación como que vos podés leer muy bien una situación, como que estás en una sala y entendés quién tiene la palanca. ¿Tenés esas habilidades? Bueno, un poco, creo que un poco sí. O sea, sí, suelo identificar quién toma la decisión, quién ¿Cómo te das tiene el cuenta? interés. Explícanos para los que no A ver, tenemos estoy esa pensando, habilidad. estaba re buena Sí, la sí. pregunta. Bueno, puede ser, entras a una sala, la ubicación de las personas, eh, quién habla primero, quién habla último. ¿Qué significa? A ver, generalmente hay alguien que puede dar el contexto, que esa persona que da el contexto puede ser la persona que concentra, por así decir, eh, la capacidad de decisión de esa reunión, o no, que en la reunión se vea quién es el que toma o se concentra el poder de decisión. Y bueno, también esto creo que en relación a cómo generalmente para mí quien cierra las reuniones y escucha y hace muy buenas preguntas, puede ser que ahí, digamos, ahí yo logro identificar también que escucha mucho. Generalmente para mí las personas que toman decisiones escuchan más de lo que hablan. Porque justamente lo que están queriendo hacer es tomar decisiones y las toman solos, o sea, no Está bueno. necesariamente en la conversación con todos. Bien. ¿Tenés algún otro, llamémosle esta parte del episodio, se llaman los trucos para manejar personas? Pueden Ok. ser trucos que hayan salido en libros de psicología o libros de negociación o lo que sea. ¿Hay alguna otra cosa que te des cuenta que te está sirviendo al momento de emprender para manejar personas? Bueno, no solamente para, o sea, sí, pero digo, aplica a todo. Y es para mí trabajarse a uno mismo. Tipo, para mí el trabajo de mejorar y evolucionar como Julia a nivel profesional, personal, etcétera, es un trabajo, yo lo tomo como un trabajo y para mí mejorar en mi rol como CEO es un trabajo. En ese sentido, vinculado a darse momentos de reflexión, para mí es esto, generar momentos en los que uno analiza qué estoy haciendo y qué puedo mejorar o qué puedo cambiar. Muchas veces creo que en la diaria, a mí me pasa muy seguido a veces, puede ser que algo te moleste. Tipo, hay una situación que te genera o impotencia o te genera bronca o esperabas otro tipo de resultado, o la información no llegó a tiempo o algo que pueda suceder. Y yo creo que algo uno que inmediatamente lo que uno puede hacer es, bueno, establecer la responsabilidad en el otro, como, bueno, estoy enojada porque tal y tal situación. Algo que yo hago para mejorar en el abordaje de esa situación es identificar qué está bajo mi control qué puedo yo modificar, cómo yo hice la pregunta, cómo lo comuniqué y en el sentido de hacer ese esfuerzo, sobre todo en las situaciones más difíciles,
que uno quizás como más emociones tiene, intentar decir, bueno, quizás la responsabilidad no está 100% en el otro. Hay cosas que sí, hay cosas que yo no puedo controlar, hay cosas que dependen de un otro, pero y hay otras cosas que dependen del vínculo con el otro o con la otra persona, que tiene que ver con cómo lo comuniqué, cuánta claridad tuve, fui clara en el pedido, pedí fecha, no pedí fecha, hubo una confirmación de la otra parte, de decir, sí, lo voy a hacer, ok, eso quedó plasmado en algún lugar, sí o no. Y eso creo que a mí me gusta porque creo que te hace cada vez más responsable del rol que uno ocupa, digamos. Es como, vas como afinando eso y en definitiva, digamos, las posiciones en una organización son relaciones y esas relaciones son, digamos, de ambos lados. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es... muchas veces escribo, o sea, a veces hay conversaciones difíciles, por ejemplo, otro tip que tengo es, cuando tengo una conversación difícil, la escribo, o sea, escribo todo lo que voy a decir, y hay conversaciones que tuve que quizás las pensé meses, o un mes, ponele, o dos, y las hablé con personas, y lo... eh, intento que las situaciones complejas en el momento o de estos temas más como difíciles de tratar o que no están buenos, que sabemos que puede haber, bueno, un conflicto de interés o un conflicto entre partes, prestar atención a cuándo es el momento adecuado para esa situación y al mismo tiempo prepararse, como yo me preparo para un pitch, para un inversor o para un evento o lo que sea, prepararse para las conversaciones, porque en esas conversaciones también uno cuida al vínculo, el vínculo que tiene con el otro, ya sea, digo, porque siga en la organización o no siga más en la organización o lo que sea, digo, como un vínculo incluso de respeto por la otra persona, y porque en definitiva para mí también algo muy clave es que tengo otro más, que es cuando yo tengo que tomar una decisión no pienso qué es lo que yo quiero, sino qué es lo mejor para Nunatak o qué es lo mejor para mi organización. Como que ese es el criterio de como establecer, no sé si un criterio de justicia o de decisión que exceda los intereses de las personas que responden a ciertos roles, y al mismo tiempo siendo consciente que las organizaciones o sea, son manejadas por personas, pero siempre intentándole dar una entidad a, a, a la organización, hacia el objetivo de esta organización, al propósito de esta organización, para que cuando pueda haber, no sé, altibajos o situaciones problemáticas o situaciones de estrés o lo que sea, creo que eso a veces ordena rápidamente cada uno en su lugar. Otro punto también que me parece que está bueno es, digo cosas que no solamente las aprendí en lo que estudié, para nada, fue mucho de trabajar, fue mucho de trabajando, aprendiendo de jefes, o sea, yo aprendí un montón de jefes que estuve antes y recuerdo cuando trabajaba en una empresa en Córdoba, a mí me llamaba mucho la atención, Marcelo Bechara me decía como, cada cierto tiempo había 2.000 personas en la empresa y él sabía muy bien los nombres de las personas que trabajaban en la empresa y a veces, cada tanto, no sé, una vez al mes quizás me decía, vení a mi oficina y vamos a hablar, y me preguntaba qué estaba haciendo, si creía que estaba generando valor a la organización o cómo creía que podía otorgarle valor. Y eso lo tomé de aprendizaje y es algo que hoy intento hacer. A veces en una startup, digamos, las situaciones son cambiantes y hoy los roles que ocupamos, bueno, a veces es por la necesidad, por un contexto, lo que sea, pero va a haber ciertas situaciones que van a exigir ajustes y esos ajustes está muy bueno también abrirse a escuchar. Cada uno sabe dónde, digamos, dónde tiene una fortaleza fuerte o dónde brilla más. Y para mí algo que intento hacer como líder de una organización es preguntar dónde ves, dónde crees que podés otorgar más valor y generar de alguna manera experimentos para ver cómo va eso, digamos. También puede ser que no funcione, por supuesto, pero dar esa oportunidad me parece
que está bueno porque también la situación es cambiante, entonces también, nada, los desafíos que hoy tienen un ataque no son los mismos que vamos a tener dentro de un año, ni son los mismos que teníamos hace un año. Entonces, sí, Totalmente. sí. Ahí leí una noticia que salió, una noticia de prensa que salió, que le hicieron a tu socia, que voy a leer el título porque lo escribió muy bien. El título dice, en referencia a tu socia, es Argentina descubrió la clave contra el calentamiento global. 2 puntos. Busca revolucionar el mercado de 9.000 millones de dólares. Y esto, bueno, después cuenta, ¿no? ¿Qué están haciendo sobre ella, sobre vos? ¿Cómo ves vos el proceso de juntar ciencia e intentar hacerlo un negocio? Bien. Bueno, comentario importante en relación a las notas. Es que los títulos, muchas veces mi socia cuando vio el título dijo, no, es como un montón, porque la realidad es que nosotros a ver, abordar un problema tan grande como el calentamiento global o el cambio climático no se puede desde una organización y es una sumatoria de actores que tienen que estar trabajando Además, codo no a hay codo. una clave que vayas a No, descubrir. 100%, 100%. Bueno, pero más allá de eso, que esa nota, bueno, puede ayudar a la visibilización de Nunatak, hay en el camino de querer resolver problemas. Yo cuando volví de Francia me puse a estudiar sobre inteligencia artificial y ahí hice un posgrado en IA y Derecho. Todos mis compañeros eran abogados, yo también como que era medio un sapo de otro pozo. Y el trabajo final, la tesis, yo decidí hacerla en cuestiones ambientales. Dije, bueno, no importa, lo voy a hacer de cuestiones ambientales. Y empecé a buscar temáticas. En un momento apareció la de océanos, la dejé de lado porque finalmente trabajé sobre incendios forestales, una problemática muy recurrente en la provincia de Córdoba. Y empecé a identificar, por un lado, que acá en este caso era tecnología, también ciencia, porque para poder, no sé, obtener ciertos datos, infraestructura de datos espaciales, poder leer información de cobertura de suelo, bueno, todas cuestiones vinculadas a incendios forestales, eh, para poder llevar adelante ese proyecto que necesitaba más tecnología para mí resolver el problema de manera más eficiente o darle una nueva respuesta, un nuevo abordaje a este problema, se necesitaban inversiones, se necesitaba más ingresos, digamos, más dinero, financiamiento. ¿Y cómo se iba a generar ese financiamiento? ¿Y quién iba a ser el cliente? Ahí identifiqué que yo en ese momento, cuando armé ese proyecto, identifiqué que lo que quería hacer era trabajar en el sector privado, quería probar, quería tener una experiencia de decir, ok, quiero resolver un problema, quiero que esto genere valor en el mercado y que en el mercado paguen por esto, o digamos, por un lado esto pensando ya cuando el producto se está comercializando. Previamente, entender que hay un mercado de inversiones muy interesante, donde hay muchas ideas que pueden ser financiadas, muchos proyectos que pueden ser financiados. Y volviendo a tu pregunta, para mí fue entender que si yo maximizo el negocio, maximizo el impacto positivo. Y entonces es construir una empresa que las soluciones que brinde con ciencia, con tecnología, con mucha inversión tanto de cerebro como monetaria, como a nivel técnica, que se requiere de creatividad, mucha creatividad incluso para diseñar innovación, necesita poder operar en una plataforma que para mí es bastante democrática en algún aspecto, que es el mercado, y que vaya a jugar en el mercado y que salga a competir con otras soluciones, que la respuesta uno, o sea, para mí hay algo que es, las preguntas las tenemos nosotros, las respuestas las tienen otros, bueno, el mercado funciona igual, vos tenés una hipótesis de que tu producto está buenísimo, después quien va a definirlo son los potenciales clientes, y eso lo van a hacer analizando comparativamente con la oferta que tienen. Y eso para mí es muy interesante porque sube la vara. Para mí que exista, que los proyectos busquen o sea, que busquen monetizar y generar valor económico y financiarse, implica que
tenés la capacidad de sostenerte en una audiencia súper compleja, en un público cambiante, en un mundo complejo, con tecnologías que cada vez van más rápido, súper acelerado. Y eso para mí como personas que están queriendo llevar adelante una solución, una propuesta para abordar un problema, está buenísimo que esté ese push, ese empuje de decir, che, acá hay que... hay que generar valor, hay que entregar valor y recibir valor a cambio, digamos. También, como la creatividad se puede usar para el diseño de la solución, también la creatividad puede estar en la captura de ese valor, ¿no? Digo, en formas de monetizarlo, en modelos de negocios que sean interesantes, en encontrar oportunidades, en definitiva. Y a mí me parece que es lo que permite que se mantenga en el tiempo eh, y que de alguna manera esto, que no sea uno el que dice que está bueno lo que hace, produce, vende, sino que sean los propios consumidores del mercado que digan, sí, está buenísimo, me encanta, lo tomo, lo uso. Eh, entonces, para mí te diría hasta, no solamente es un medio para un fin, también es un fin, digamos, también es un fin que sea así, digamos. Un poco así lo veo. También creo que hay una brecha gigantesca entre que exista la ciencia o la tecnología del desarrollo en sí mismo a armar un negocio. Son cosas que para mí están tan lejos que hay que unirlo con creatividad porque exista no es negocio y porque haya un problema tampoco quiere decir que haya un negocio. Entonces, ¿cómo haces vos como CEO y qué haces vos mientras tu equipo científico va desarrollando la tecnología? Bien. Y la vamos ajustando de acuerdo a lo que vamos viendo en el mercado. Bueno, un poco eso hacemos. O sea, no es que la ciencia avanza por un lado y el negocio va por el otro, sino que vamos todo el tiempo haciéndole ajustes al producto en base a cómo se usa, en base a... para mí es un camino de mucha exploración identificar esa oportunidad de negocio. O sea, es como... primero empezar a ver tendencias, empezar a ver, hablar con muchas personas, identificar los problemas, hablar con especialistas. Eh, el camino es eso, a veces se dice bastante esto, ¿no? Como conocer dónde está el dolor, qué problemas tienen, dónde están las trabas en un proceso, dónde aparece la traba. Bueno, esa traba seguramente es una oportunidad de un negocio. Y, y después también algo que me parece sumamente relevante es probar con poco, digamos, o sea, en el sentido de hacer y probar, hacer y largar y salir a validar. La mejora, digamos, hoy lo que está haciendo Nunatak seguramente en 5 años va a ser mucho mejor lo que vamos a estar haciendo lo que estamos haciendo hoy. Mi idea no es que lo que hacemos hoy, digamos, se mantenga en el tiempo, o sea, veo que somos una empresa de innovación y, eh, y creo que la respuesta está en encontrar quiénes son esos actores con quienes tenés que tener ciertas conversaciones y salir a validar y bancarte que te digan, no, la verdad no me interesa. Bien, ok, bueno, te das vuelta y decís, che, no me interesa. Bueno, ¿qué hacemos? Ok, hay que hacer un ajuste y volvés de nuevo y ves. Es para mí aceptar que el no es una posibilidad enorme. Entonces, o que ya sea que no les guste, no se venda, no se apruebe, digo. Entonces, para mí, tener eso, como tenerlo presente, también ayuda a ir diseñando, no sé, estrategias con mayores probabilidades de éxito. Y después, de nuevo, yendo quizás a los partnerships y demás, es empezar a diseñar una estrategia de con quién, tipo, tanto es tan importante la oportunidad como los actores con los que decidís vincularte o decidís moverte, digamos. Entonces, creo que también ahí en el armado del modelo de negocio
Me parece que el acompañamiento a veces de mentores ayuda mucho a mentores especialistas en las industrias que uno se dedique. Siempre ayuda a focalizar, decir, ok, bueno, encontré esta oportunidad, lo voy a- a empezar hablando con tal y tal persona, de tal y tal empresa. Sí, como un movimiento estratégico. O sea, el modelo de negocio me parece como no es ciego, tiene que ser un diseño. Y de nuevo, probar y errar y probar de nuevo, probar y errar y probar de nuevo. ¿Qué es lo más difícil para vos de haber pasado de política a ciencia? La paciencia. Bueno, o sea, la paciencia, sí, creo que sí. Nosotros trabajamos con eh, eh, productos biológicos que hay que esperar ensayos meses a veces para obtener un resultado. Em, tener que... Hay algo hay algo muy lindo de la ciencia que es eh, que tiene un método que está muy validado durante muchos años y hay muchas cabezas que estuvieron detrás para decir que, bueno, la diferencia es significativa o no es significativa. Digo, no sé, como pensar desde la estadística que se necesita a para mí a veces, lo difícil a veces es congeniar, como en relación a la pregunta, en relación a pensar el negocio. A veces los tiempos del negocio, del mercado van mucho más rápido a los tiempos que va la ciencia. Entonces ahí eh, convivir con una ansiedad constante, creo que eso, o sea, se asume de alguna manera. Y por otro lado, ir siendo también creativo en los resultados que se van obteniendo de manera gradual, cómo eso ir capitalizándolo y moverse con lo que hay. Eh, ¿Cómo sería un ejemplo de eso? por ejemplo, en biotecnología o en startup en general, uno a veces necesita inversiones para desarrollar un producto que posteriormente se va a vender. Eh, y y la robustez que pide la ciencia, un doctorado quizás, o digo, no sé, científicamente la producción de un producto son años y años de ensayo y acá vos tenés que hacer igual de científico, igual, digamos, con una metodología súper seria, pero con tiempos mucho más acotados. Entonces tenés que hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿de qué manera puedo acortar procesos? ¿De qué manera arriesgás? O sea, para mí algo que noto mucho de diferencia es que haciendo ciencia en un negocio tomás más riesgos que haciendo ciencia sin negocio. ¿Por qué? Porque tenés menos tiempo, digamos, y tenés menos recursos, entonces tenés que tomar ciertas decisiones y descartar cosas que por el amor al conocimiento y al objeto de estudio, obviamente que se darían lugar, pero bueno, con un tiempo acotado, con recursos acotados, hay que tomar ciertas decisiones y esas decisiones son riesgos. Sí, esas son como algunas de las cosas que veo. Está bueno. Me gustó, hubo un momento de tu carrera que dijiste como, vos ya veías un poco el futuro, entonces dijiste como, si quiero llegar a emprender en tecnología, tengo que aprender cómo trabajar con un equipo de tecnología y fuiste a trabajar en una empresa para adquirir este conocimiento. ¿Cómo se analiza qué pasos intermedios dar para los que quieren hacer cosas ambiciosas pero todavía están lejos? Diría que confianza en una misma, en uno mismo, primer punto. Eh, algo para mí muy importante es revisar la historia que hacemos de nosotros mismos, como volver a contarla de una manera distinta. Porque si la contamos, si yo seguiría diciendo que, hola, soy Julia, estudié ciencia política y relaciones internacionales, y como si me defino por las cosas que digo, para mí hay que hacer ese ejercicio de recontar lo que hiciste y qué de lo que hiciste te puede ayudar a lo que querés hacer. Por ejemplo, yo, como siendo politóloga, trabajaba en el sector público ayudando a empresas de tecnología, de software, a vender afuera. Y yo en todo ese proceso ya estaba aprendiendo de negocios. Y cuando tenía que recontar mi historia para ponerme a trabajar en el sector privado como
líder de equipos de tecnología, yo no decía, hola, sí, soy politóloga, sino que decía, hola, sí, coordino programas que ayudan a empresas a vender afuera. Digo, para mí, un punto es, todo lo que hicimos nos enriqueció de un montón de maneras que todavía no dimensionamos, o que algunas sos consciente, otras no, otras decaen después. Bueno, hay un objetivo por delante. ¿Qué de lo que hice me puede ayudar, me puede validar de alguna manera para demostrar que tengo ciertas herramientas para cumplir este objetivo? Y ahí implica recontar la historia, y para mí un punto que hay que, para mí, asumir bastante es como no tener miedo de cambiar uno mismo, ni de cambiar, digo, como yo a veces es fuerte, este proceso no es simple, porque para mí, bueno, uno gana algo cuando pierde otra cosa. Entonces hay que, para mí, asumir que uno va a perder algo que se decía de sí mismo y ahora se empieza a decir de otra manera. Entonces creo que eso sería como lo primero, es como animarse a reescribir la historia de uno eh, para ir tomando esas herramientas. Y por otro lado, unir cosas que no están, o sea, como no desmerecer experiencias más desde, no sé, ir a teatro, ir a danza, jugar al fútbol con tus amigos, una conversación que tuviste en un café. Si esa conversación a vos te llevó a entender algo nuevo, para mí vale, tipo... y mientras haya una transformación en ese proceso y eso pueda ser contado de una manera efectiva para que quien lo reciba diga, ah, che, bueno, está bueno, te voy a dar una oportunidad para escucharte 10 minutos más respecto a lo que querés hacer, eh, eh, me parece que es una forma. Y la otra es prepararse, digamos, prepararse si uno tiene una entrevista o si está dando esos primeros pasos. Diga, sí, no tengo el currículum ideal, están pidiendo tal curso y yo no lo hice. Postularse igual y decir, bueno, ¿qué habilidades te pide ese curso? Bueno, ok, ¿de dónde de mi vida las tengo? En la escuela de verano, digo, no sé, cómo ser creativo también, porque... si uno cree que es apto para un determinado puesto, para un determinado rol, para encarar un determinado proyecto, eh, es porque ese conocimiento, esa intuición en algún lugar de uno está. Bueno, hay que animarse a buscarlas y animarse a unir puntos que quizás en un ámbito más formal no son un certificado, no son nada de eso, pero si se cuentan de manera, no sé, elocuente, con audacia, pueden ser efectivas. Hay algo que estadísticamente las chances están en tu contra, no solo por emprender, que 90% de las startups mueren, y biotecnología es mucho más complejo que hacer una startup de cosas físicas o cosas que ya se conocen. ¿Qué aprendizajes te llevaste vos hasta ahora de manejo de riesgo e incertidumbre? Que mi trabajo es tomar pérdida de alguna manera, que tomar decisiones es, es dejar otra cosa, digamos, es tomar algo para dejar otra. Entonces, nada, aceptarlo, digamos, como de alguna manera, uno de los aprendizajes fue aceptar eso, que forma parte del rol y que el riesgo está, digamos, como, y que las posibilidades, también que existe, digo, que las probabilidades, de nuevo, a ver, para mí uno tiene que ser muy consciente del plan que uno tiene e intentar tener el mejor rendimiento en ese plan. Después hay un punto que le corresponde a un otro o a otros, ya sea inversores, clientes, que ya no dependen de uno. Digo, a veces puede haber grandes proyectos, grandes equipos que fracasen y no necesariamente la responsabilidad caiga porque, bueno, se intentó, no sé, digamos, se dio todo lo mejor y bueno, hay situaciones que no se dan. Entonces, para mí, tener eso también en algún punto, no sé si es que, no tranquiliza, pero es como ser consciente, como puede salir, puede ser que no salga, digamos. Eso por un lado, como el ser consciente de eso. Tampoco, ¿por qué? Porque para mí es, bueno, vivir con los pies en la tierra, decir, ok, como tengo que aceptar que un cliente me puede decir no, o un inversor me puede decir no,
tengo que aceptar que la vida te pueda decir, no, bueno, tenés que salir a buscar el sí, ser resiliente, seguir remando y intentarlo. Y sí, eso diría. Como, primero, aceptar que uno toma riesgos como emprendiendo y que para mí es muy divertido. O sea, por algo creo que también son personalidades, no todas las personas tienen que hacer, bueno, cada uno sabe que le gusta o lo va viendo, lo va probando. Yo me doy cuenta que me gusta la adrenalina, por más que me levante a las 4 de la mañana quizás algún día pensando ciertas cosas, o che, faltó tal cuestión, o cómo abordamos tal tema, esta conversación mañana la quiero abordar de tal manera. Obviamente que hay ansiedad, el proceso genera ansiedad, pero es muy gratificante hacerlo con un equipo con el que uno se siente muy bien, se siente cómoda, confía. Yo admiro a mis socios, confío en lo que estamos construyendo y también el objeto de lo que estamos construyendo tiene que ver con un propósito mucho más grande que me da aliento. Hay un punto que no mencioné también, que en relación ahí al propósito que me parece que está bueno, eh, que es, como vos mencionaste antes, ciencia, negocios, tecnología, y también hay algo que me gusta destacar, que también en nuestra empresa o en nuestra organización hay naturaleza. Y un poco lo que nosotros estamos haciendo es poniendo la ciencia, el negocio, como todas herramientas a disposición para que la naturaleza de alguna manera venga a otorgar valor, que pueda expresar su valor. Eh, y eso para mí es muy valioso en sí mismo, digamos, como estar trabajando para que la naturaleza pueda entregar valor me parece algo muy bello y que disfruto construir. ¿Cuál fue un momento o un día particularmente duro en la historia de Luna Ataca hasta ahora? Bueno, voy a decir dos distintos. Uno que tiene que ver más con muchas expectativas para que salga una oportunidad y finalmente te dicen, no salió esta oportunidad. Y que me pasó, por ejemplo, en el medio de reuniones, abrí el mail y necesitaba seguir, tipo, manteniendo... sí, la altura de la conversación, luego tenía que seguirme vinculando con el equipo y luego me tomé el tiempo para decir, che, bueno, tal oportunidad no salió. Entonces creo que a veces lo difícil es, eh, bueno, ser lo suficientemente frío para decir, bueno, que hay algunas que salen, hay otras que no, y que te surgen en el momento que digamos que menos lo esperás del día. Entonces ahí tenés que decir, bueno, respiro y sigo perfectamente la conversación y contar con esa información, guardarla para luego tratarla. Y otro punto quizás, momentos duros para mí a veces son cuando puede haber fricciones a nivel equipo, fricciones por expectativas, por problemas de comunicación, sí, por entender las cosas de manera distinta. Y bueno, a mí me pasó, por ejemplo, que con no sé, con la ansiedad o con las exigencias a las que quizás yo me expongo, digamos, a ver, yo hago un trabajo que mis socios no necesariamente hacen, cada uno ocupa su rol, está el CTO, está la COO, digamos, cada uno ocupa su rol. Eh, a mí uno de los momentos quizás que me acuerdo críticos fue que yo me di cuenta que estaba exigiendo de más al equipo y el equipo un poco me paró la mano, fue como, che, mirá todo lo que estamos haciendo, como... me parece que esos momentos es tan bueno que sucedan, digamos, y generalmente eh, tienen que pasar para que uno también se vaya conociendo. O sea, yo también empiezo a identificar cuando hay una situación que puede ser que me esté generando más estrés, más ansiedad. Seguramente mi equipo, mis socios ya saben que voy a pedir más cosas o que voy a pedirlas de cierta manera, voy a ser mucho más exigente con algunos plazos. Y por un lado,
transmitir que a mí algo me preocupa y que para mí es importante, nada, creo que va fortaleciendo para que eso vaya sucediendo de otra manera. Sí, esos serían los dos motivos, las dos situaciones así que se me ocurren ahora. En esto entre tironeo de equipo, ¿qué formas encontraron para poder resolver situaciones difíciles que sean entre la ciencia y el negocio, que un poco que tiene demandas distintas y a veces plazos y agendas? Bien. Criterios, establecer criterios, o digo, desde poder pensar una matriz o establecer ciertos criterios. Bueno, hay algunos criterios a nivel negocio que para la definición del producto que tienen que tomarse en consideración, como hay criterios científicos o a nivel innovación que suman. Entonces, creo que un punto, y bueno, después ahí es conversar, decir, bueno, vamos a ponderar, no sé, si el costo fijo se aumenta un 500%, claramente ese criterio va a tener mucho más peso que otros. Pero bueno, ahí creo que es un equilibrio de establecer diferentes criterios y visiones sobre la mesa. Eso para mí está bueno, que también hace que sea enriquecedor el proceso también, ¿no? Por ejemplo, la definición del producto no solamente es científica, sino hay criterios de negocio en ese proceso. Y una forma de hacerlo creo que es esto, es como establecer una matriz o un criterio de decisión que la realidad es que lo vamos construyendo, lo vamos ajustando. Hay cosas que no se habíamos definido y después a partir de hablar con ciertos expertos o intentar algunas nuevas, llevar más allá el producto, por ejemplo, nos damos cuenta con ciertas barreras que hay que empezar a tenerlas en consideración. Y de nuevo, como Nunatak es una empresa basada en ciencia que desarrolla un negocio. Entonces, en las conversaciones para mí donde pueda haber una tensión entre negocio y ciencia, también está de nuevo bueno pensar en el criterio de Nunatak, cuál sería el mejor para esto. Me parece que ordena bastante. En esto que ustedes son bastante distintos, ¿en qué crees vos que la diversidad ayuda a las organizaciones? Aporta nuevas visiones, acorta incluso ciertos caminos. Por ejemplo, no sé, si hay que tomar una determinada definición, ha pasado, digamos, que conversándolo entre nosotros identificamos que, bueno, puede haber una mejor manera de hacerlo. Y también que cada uno trae su expertise y hay mucho respeto entre nosotros en el background que cada uno trae. Y hago como una analogía pensando en la naturaleza, en un ecosistema diverso, en una selva. El ecosistema hay más vida, hay más riqueza, digo, hay más captura de carbono, digo, hay una serie de cosas, relaciones ecosistémicas que suceden que son mucho más interesantes. Para mí a nivel organizacional, si hay más diversidad, también pasa eso. O sea, yo pienso en Nunatak de alguna manera pensando como que es una organización que está de alguna manera queriendo construir su propio ecosistema, un propio organismo, y que cuanto más dentro del gran organismo que es Nunatak, más diversidad haya adentro, más funcionalidades vamos a poder abordar. Eso un poco es como, esa sería como un poco la analogía y la respuesta concreta sería esto, como más funcionalidades podemos abordar si distintos entre nosotros somos. Hace un tiempo atrás vos hiciste un proyecto que, sin ser técnica, como con formación técnica, armaste un proyecto de prevención de incendios con inteligencia artificial y justo al momento que estábamos grabando esto, hay incendios en la misma provincia de la cual vos sos. ¿Por qué crees que ya tenemos tecnología, pero aún no podemos resolver problemas tan fundamentales de la humanidad como este? Sí, es una pregunta difícil porque es triste ver que los problemas aparecen una y otra vez y cada vez más graves.
Creo que el hecho de ponerlo en la agenda de prioridades no solamente del sector público, sino también del sector privado ayuda mucho. Y creo que hay que empezar a generar esa conversación. Em, en Córdoba, bueno, hay brigadas de bomberos voluntarios increíbles, que la verdad me saco el sombrero por cada uno de ellos, o sea, admiro mucho su trabajo. A su vez, creo que está comprobado que la prevención es mejor que la mitigación, o sea, que prevenir es mejor que curar en términos de costos incluso. Eh, entonces, creo que generan más, que faltan más espacios de conversación y de poner diferentes actores que tienen distintos intereses en la provincia o en donde sea que suceda una problemática como un incendio, a poner a conversar y decir, bueno, qué se está buscando desde cada parte, e intentar llegar, por un lado, a acuerdos y al mismo tiempo, eh, yo creo, hoy estoy emprendiendo por una razón, digamos, yo creo que las startups y los negocios tienen el potencial de transformar el mundo, los problemas que hoy tenemos. Entonces, conozco algunas empresas como Satélites on Fire y hay otras que se dedican a incendios forestales que están buenísimas. Creo que necesitamos más también compañías que se dediquen a eso, como también que se acerquen los actores, digo, como una cosa es, una de las cosas, yo el proyecto que hice era vinculado a predecir la propagación del incendio, porque una vez que sucede el incendio, hacia dónde se dirige. Y la realidad es que afortunadamente Córdoba tiene un montón de datos abiertos y esos datos abiertos pueden ser utilizados para generar algoritmos que nos ayuden en la toma de decisiones y en la gestión de recursos. Y para eso hace falta inversión. Entonces, la forma en la que financiamos los bienes comunes quizás tiene oportunidad de ser mejorada. Digo, pensar que, no sé, un porcentaje de los impuestos, digamos, de lo que de un ciudadano pueda pagar para que eso vaya a incendios. Quizás haya que pensar de manera más creativa cómo cuidamos esos lugares comunes en los cuales si se afecta, nos afectamos todos. Y qué maneras también de trazabilidad, de seguimiento en relación a eso, ya sea a nivel monetario, en relación a los datos que hay. Yo creo que hay que sentar a actores sobre la mesa, presentarlos, plasmar cuáles son los diferentes intereses, traer nuevas ideas, o sea, armaría hackatones, challenge de ideas de cómo resolver los incendios y pondría gente local, gente que fue a querer ayudar a apagar un incendio en un determinado lugar, cuál fue la estrategia que tuvo, cómo es el uso de suelo en ese lugar. Eh, Creo que las soluciones no están a problemas así, comunitarios, más concretos, no están ni en la NASA, o sea, también, digo, también la NASA te ayuda, hay un sistema de alerta temprana de la NASA que te ayuda a detectar rápidamente dónde está el incendio, eso está buenísimo y se puede utilizar, digo, pero eso tiene que ser utilizado por la gente, digamos, y para mí las personas tienen mucho potencial, de nuevo, no importa qué hiciste, no importa qué estudiaste, si te sensibiliza la problemática, seguramente pensaste formas de abordarla. Y esas formas de abordarla para mí valen la pena que sean escuchadas. ¿Hay alguna pregunta que yo todavía no te haya hecho que desenmascare un tema interesante que estaría bueno contar? ¿Por qué emprender? ¿Por qué el camino para resolver un problema puede ser el emprendimiento y no otras formas? ¿Por qué crees que es? Un poco lo comentamos en esto de que estar haciendo un proyecto basado en ciencia, que a su vez es un negocio, te pone en una escena internacional de superación, de competencia, de tener que evolucionar para adaptarte a un entorno cambiante, estresante, que para mí está muy bueno en ese sentido, como nos hace mejorar como personas, como profesionales, como personas que queremos resolver ese problema.
y también nos ubica, nos hace más humildes en algún punto. Nos ubica en una red de posiciones que es mucho más grande, que hoy el mercado es en el planeta, pero quizás en unos años es, no sé, intercambiamos con otros planetas, digo, como, no sé, y está bueno siempre hacer este ejercicio para mí, decir, bueno, ¿dónde uno está posicionado en esa red de intercambio? Y bueno, y animarse a moverse también, creo que, eh, que emprender tiene algo de querer animarse, no sé, sí, saltar de alguna manera esa idea que uno le puede haber en algún momento parecido loca, e ir por ella y sobre todo, no sé, también vivir como en mi caso, ¿no? Como con mucha, no sé, pasión, quizás eso que uno está haciendo, y darse la oportunidad de que suceda, digamos, ahora, digamos, mientras uno está vivo, digamos, que esto pase, digamos, no dejarlo, no decir, bueno, hubiera sido bueno emprender, bueno, pero ya está, es medio tarde. Creo que hacer ahí el intento también es súper válido. Decir, no, bueno, ya está, es tarde, estoy para otra, está perfecto. Eh, pero sí engancharse, enamorarse de los proyectos que nos toquen, digamos, o que nos toquen y intentar, para mí, nada, dejarlo todo ahí en la cancha. Ahí va. Última pregunta de hoy, que es ¿cómo cerramos este capítulo? Quiero un momento de micrófono abierto para un último mensaje quien esté escuchando, que puede ser algo que ya hayamos hablado o no todavía. Me gustaría compartir que me parece que cada uno que escuche este podcast se sienta de alguna manera, no sé, validado para creerse que puede hacer eso que uno tiene ganas. Y me gustaría dejar también un mensaje que para mí nosotros nos podemos hacer muchas preguntas, o sea, en esto eh, para mí esto es una habilidad muy, muy interesante que tenemos los humanos de hacernos preguntas. En un momento de mi vida estudié filosofía, porque justamente me interesaba pensar y disfrutaba mucho hacerme preguntas y ese proceso. La realidad es que las respuestas no las tenemos nosotros, las respuestas están afuera. Eh, y, y para mí es bueno hacernos cargo de las preguntas, anotarlas e animarse a buscar las respuestas. Y animarse a ir a buscar las respuestas es animarse a encontrarse las respuestas que están. Y esas pueden ser que nos gusten, pueden ser que no nos gusten, pero hay algo muy lindo que sucede cuando uno se encuentra con un otro, cuando le presta atención a esa información que está fuera de nuestra cabeza. A mí, algo que también me interesaría compartir es que aquellos que les guste, no sé, el ambiente, la naturaleza, para mí hoy nos falta muchísimo para entender el mundo en el que vivimos, sobre todo en el mundo físico, natural, no sé cómo explicarlo. Y creo que hay mucho aún por aprender de un montón de especies, de redes que suceden y que quizás hay muchos problemas complejos que se puedan resolver buscando respuestas más simples. No sé si simples, porque quizás sea difícil entender, no sé, cómo un determinado problema lo podría resolver un microorganismo, una planta, un ave, digo, no sé, yo creo que la naturaleza tiene mucha sabiduría y hay muchas innovaciones que se crearon gracias a visualizar, o sea, a ver, a observar cómo la naturaleza resuelve ciertos problemas. Y creo que algo que está bueno hacerse es nosotros ser responsables de las preguntas e ir a buscar afuera las respuestas. Y esas respuestas pueden estar en el lugar que menos pensamos, digamos, ir a buscarlas en lugares diversos, dejarnos sorprender y escuchar, estar muy abiertos al sí, al no, al potenciar y bueno, sobre todo a que se aparezca la oportunidad, agarrarla. Espectacular. Gracias, Juli, por venir y contar
toda tu carrera y todo lo que estás haciendo. Gracias a vos. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo este capítulo a alguien que le pueda servir. Acordate que todos los martes comparto oportunidades de trabajo remoto. Para recibir el correo, suscríbete entrando en tinequehaberalgo.com/búsqueda. Además, si querés te puedes sumar a la bolsa de talento de Tiene que haber algo más y dejarnos tu CV para que te avisemos sobre oportunidades laborales en empresas. Déjanos tu perfil en tinequehaberalgomás.com/CV. Nos vemos la semana que viene y escribime por redes sociales y contame qué te pareció el episodio.